Esta enfermedad es todo un gran desafío porque nosotros día a día vamos aprendiendo. Inicialmente comenzamos estudiando las cosas de China, que ellos iban publicando, nos iban contando, después las experiencias que tuvieron la gente de Italia y España, y ahora ya ahí también ya lamentablemente tenemos nuestra propia experiencia y vamos conociendo. Uno asimila mucho a las cosas que conocemos de otras patologías y también a lo que fue la epidemia del SARS-CoV-1, digamos, en su momento. Entonces muchas de esas cosas tratamos de asimilar y ver si se repiten o no en esta patología. Acá hay un tema fundamental de lo que me preguntaban con respecto a las lesiones a largo plazo, que no tenemos tanto largo plazo de las personas, exactamente. Entonces, por eso digo, uno trata de ver qué pasa con las otras patologías. Si bien en el periodo mediato, digamos, cuando la persona ya está dada de alta, ya sale de la internación, se recupera, muchas veces todos los pacientes nos refieren que siguen con un grado muy alto de astenia, con un compromiso muy importante de su estado general. Dicho en otras palabras, como que se le terminan las pilas muy rápido. Tratan de reincorporarse a la vida habitual y de pronto sienten como que lo que podían hacer antes 8 horas seguidas, ahora lo pueden hacer 3, lo pueden hacer 4 horas, y de a poco van acomodando, y eso que ya ha pasado mucho tiempo con respecto a su convalecencia. Desde el punto de vista específico pulmonar, están descritos que pueden aparecer lesiones a nivel intersticial, que llamamos fibróticas, lesiones, digamos, bronquiales, bronquiestasias, como lesiones secuelares, y también lesiones vasculares tardías relacionadas con la presencia del virus. Doctor, ¿pero el virus se va del cuerpo una vez que una persona sana o queda en el cuerpo? Sí, el virus se puede ir, o sea, en realidad el virus sí se va, pero lamentablemente las lesiones inflamatorias que él ha desencadenado son las que quedan. Y muchas veces nos pasa que las lesiones más graves que nosotros vemos, los pacientes que entran al respirador, los pacientes que tienen la neumonía grave, con todo el compromiso orgánico múltiple, tiene que ver con toda una cascada inflamatoria leucocitaria que se genera por la presencia del virus, pero ya el virus pateó la pelota inicial y el que perpetúa la enfermedad y el que produce el problema es la cascada inflamatoria. Doctor, ¿cómo le va? Mariana Pacífico lo saluda. ¿Qué pasa con aquellas personas que tienen quizás enfermedades respiratorias de base, ¿no? ¿Se complican mucho más los cuadros de coronavirus? Sí, estadísticamente las personas que tienen una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los tabaquistas activos son las personas que son foco especial con respecto a las lesiones, las personas con asma crónico. Esas son las personas, digamos, que sabemos que estadísticamente tienen mayor tipo de lesiones, tienen más chances de desarrollar formas graves del virus versus personas que no tengan esas patologías de base, no tengan esa comorbilidad, que ya hoy es una palabra tan conocida y tan difundida por nosotros, ¿entienden? Que no tengan esa comorbilidad hace que esa persona puede desarrollar o producir mayor lesión. Claro, y doctor, por otra parte, también estamos en una época en donde los cambios bruscos de temperatura son común y producen muchos también cuadros alérgicos, ¿no? Y hay mucha confusión también entre esos cuadros, ¿no? Cuadros congestivos muy fuertes respecto del coronavirus. ¿Qué pasa con este diagnóstico diferencial? ¿Qué tiene que tener en cuenta la gente? Sí, bueno, fundamentalmente en esta época y en Tucumán nosotros tenemos una gran cantidad de consultas por cuadros alérgicos. Tenemos la época de que es una época muy seca, con mucho polvo ambiental, la quema de las cañas, tenemos los azares y todos esos factores que juegan en contra de la vía respiratoria. Y en esta época, usualmente todos los años, tenemos muchísimas consultas respiratorias por ese tema. ¿Por qué consultan? Por cuadro de coriza, o sea, un resfrío común, rinitis alérgica y distintos cuadros. Acá nos está pasando mucho que obviamente hay consulta por ese tipo de cuadros y el tema es cómo diferenciarlo de la presencia del COVID. Fundamentalmente, o sea, hay criterios que se han generado
en el hecho de tener fiebre. Por ejemplo, los cuadros alérgicos en general no cursan con fiebre, sí tienen mucha rinitis, ¿entienden? Los cuadros alérgicos tienen drenaje posterior, la caída del moquito que generan es un moco cristalino, ¿entienden? Y, por supuesto, no se acompañan de fiebre ni del quebrantamiento general que produce la lesión por COVID. Y sobre todo uno de los síntomas diferenciales que le damos mucha importancia es la anosmia, la desaparición del olfato Sí. y del gusto, que es como que le pone el sello. No hay otra patología estacional, no hay otra patología alérgica u otro proceso viral, llámese sincitial respiratorio, otras patologías que podríamos tener en esta estación que presenten ese síntoma. Claro. Entonces, ahí es donde, digamos, como que nos pone mucha la alerta. El Ministerio ha creado, digamos, una serie de síntomas de alarma, entre los cuales están la presencia de esos síntomas, Sí. como para consultar precozmente al médico. Doctor, y ya se tiene estudiado, o sea, me imagino que también está en proceso de estudio porque esto es absolutamente todo nuevo, es todo tan dinámico, afecta a los organismos de las personas de manera completamente diferentes también, ¿no? Este virus que es una cosa realmente locos, pero por ejemplo, ¿se sabe acerca de las secuelas de las personas? ¿Cómo, por ejemplo, una persona con coronavirus, cómo está de acá a un tiempo? ¿Les queda algún tipo de afección? ¿Tiene que realizar tratamientos posteriores? Eso en realidad no tenemos, digamos, con respecto a coronavirus, no tenemos tanta experiencia. Leemos lo que nos reportan por ejemplo, de España o de China, que las personas que han hecho neumonía grave suelen generar unas lesiones intersticiales, llámese como fibrosis pulmonar, que va produciendo como lesiones cicatrizales en el pulmón, lo cual dificultan la respiración y disminuyen su capacidad pulmonar. La verdad que no sabemos, muchas veces ese tipo de lesiones, después de un tiempo y con un tratamiento adecuado, son reversibles y desaparecen, y otras veces ese tipo de lesiones ya son establecidas y no van a desaparecer. Claro. Entonces, pero en esto todavía no tenemos la experiencia como y además depende de cada organismo, ¿no? Depende de cada persona. Sí. No solo con el coronavirus, todos los virus o todos los agentes patógenos. Por ahí es muy común de que entre un cuadro infeccioso a nivel del organismo, y nosotros en la familia tenemos un fumador que lo afecta más, un niño que lo pasa asintomático, y la mujer de la casa que hace un cuadro de un resfrío, un cuadro leve que recupera rápidamente. Entonces siempre los gérmenes tienen ese comportamiento que dependen mucho del huésped y cuál es el factor de predisposición y qué puerta abierta le deja el organismo a que trabaje el virus. Claro. Bueno, básicamente instamos a la población a seguir cuidándose entonces, doctor, porque es realmente un virus muy complicado. Lamentablemente es un virus altamente contagioso, por lo tanto nunca habíamos tenido esta situación, por supuesto, y mucha gente por ahí la toma como que bueno, sí lo voy a tener, la mayoría de la gente no le pasa nada, pero la verdad que no tenemos un factor de predicción como para saber de decir, bueno, a mí me va a agarrar y no me va a pasar nada.